Buenas tardes, mis hermanos. Una vez más, su hermano en Cristo, compartiendo la palabra del Señor con ustedes, para que esta palabra nos llene más de vida, para que esta palabra nos comunique la vida de Cristo. La palabra de Dios es una espada de dos filos, que a veces nos hace sentir bien, pero a veces nos hace sentir mal. Vamos a escuchar a Santiago capítulo 1, versículo 22 en adelante. Vamos a escuchar. Pongan por obra lo que dice la palabra, y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. El que escucha la palabra y no la practica, es como aquel hombre que se mira en el espejo, pero apenas se miraba, se iba y se olvidaba de cómo era. Todo lo contrario, el que fija su atención en la ley perfecta de la libertad y persevera en ella, no como oyente olvidadizo, sino como activo cumplidor. Este será dichoso al practicarla. Si alguno se cree muy religioso, pero no se frena su lengua, se engaña a sí mismo, y su religión no le vale. La religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar a los huérfanos y a las viudas en sus necesidades, y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Hermosa palabra del día de hoy, hermanos. Esta palabra del apóstol Santiago que nos lleva a que la vivamos más profundamente, que nos lleva a que sigamos adelante el camino. Quizá en estos momentos hay muchas dificultades en tu vida, quizá tengamos problemas, quizá estemos alegres, contentos, pero este momento de pandemia, ¿qué está pasando en tu vida? ¿Qué estás sintiendo en este momento? ¿Qué está pasando? Tú di. Mira tu corazón adentro. Si has leído la palabra de Dios, la estamos viviendo. Fíjate lo que dice Santiago capítulo 1, versículo 22. Pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Pongamos por obra lo que dice la palabra de Dios. El apóstol Santiago, que nos llama para seguir adelante, nos anima para seguir adelante en estos momentos de tribulación, que vivamos la palabra de Dios, que compartamos con los demás, que empecemos a cambiar nuestras vidas. Si nuestras vidas están adoloridas, si nuestras vidas han pasado por tribulaciones, si nuestras vidas ya no quieres estar alegre, ya no quieres estar contento, el Señor nos dice que pongamos por obra lo que dice la palabra y no nos conformemos con oírla. Dice Santiago, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla, pues se engañarían a sí mismos. ¿De qué nos sirve leer la palabra de Dios y no vivirla? ¿De qué nos sirve escuchar lo que nos dicen los sacerdotes, lo que nos dice nuestra sagrada iglesia, santa iglesia, si nosotros no vivimos la palabra? Nosotros no vivimos el mensaje que el Señor nos da. Ese mensaje que nos lleva para tener paz. Ese mensaje que nos lleva para vivir. Porque cada palabra del Señor que nos da, si nosotros la ponemos en práctica, empezamos a vivir más. Empezamos a crecer más con el Señor. Pero nosotros debemos empezar a seguir. Pongamos en práctica la palabra de Dios para que cuando la escuchemos, dice, pues se engañarían a sí mismos. No nos engañemos. Miren, nosotros no podemos ser de dos filos. ¿Cómo es eso, dirías tú? ¿Cómo vamos a ser de dos filos o dos caras? Dice el Señor que sigamos, si vamos a decir sí a Dios, digámosle sí a Dios y continuemos con Él. Pero no le digamos sí a Dios y sí al mundo, porque no podemos estar a la mitad y a la mitad. Debemos de caminar con el Señor. Debemos de
entender lo que el Señor nos dice, pidámosle al Espíritu Santo que nos dirija, que nos acompañe en cada momento, porque somos débiles y pecadores todos. Pero si nosotros sabemos que estamos haciendo mal, ¿por qué no frenamos nuestra lengua? No hagamos mal. Mejor, como dice Santiago, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen con oírla. Muchos oímos la palabra de Dios y hacemos lo contrario que dice la palabra de Dios. Más le valería no haberla escuchado. Más nos valería no haber leído la palabra de Dios si no la vamos a poner en práctica. ¿Por qué? ¿De quién es palabra? ¿De quién es la palabra? Hermano, no te escucho. ¿De quién es la palabra? De Dios. Dios nos está mirando. Dice el Salmo, no va a ver el que hizo el ojo, no va a oír el que hizo el oído. Hermanos, pongamos la palabra en práctica. Ya no seamos de dos filos, de dos caras. Miren, fíjense lo que dice aquí. Si alguno se cree muy religioso, pero no frena su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no vale. Hermanos, si nos creemos que ya hemos cumplido con la palabra de Dios, si ya yo sigo adelante con el Señor, pero no freno mis malas acciones, no freno estar haciendo chismes, si no freno emborracharme, si no freno hacer todo mal que desagrada a Dios, porque yo les digo, emborracharse es malo, es pecado mortal. Tomarse 1, 2, no hay problema. 3, ya estamos pecando porque sería gula. Hermanos, dejemos los vicios, no seamos de dos filos, caminemos con el Señor. Si escuchamos la palabra de Dios, porque todos la escuchamos, ya alguien me la predicó. La palabra de Dios ha estado más de 2000 años en esta tierra, que vino Jesús a enseñárnosla, pero ya pongámosla en práctica. Dice Santiago, nos da el consejo, pongámosla por obra, para que no nos engañemos. Fíjense lo que dice en el 1:27 dice, la religión verdadera y perfecta ante Dios, nuestro Padre, consiste en esto: ayudar al huérfano y a las viudas en sus necesidades, y no contaminarse con la corrupción de este mundo. Hermanos, hagamos caridad, ayudemos a las gentes, pero dice que no nos contaminemos con la corrupción de este mundo. Cada quien de nosotros sabemos qué estamos haciendo, cuál es el día a día que vivimos, con quién nos estamos juntando, a quién le estamos siguiendo las causas malas. Vivamos siguiendo a Cristo, no burlándose de nadie, viviendo bien, siendo amantes de Dios. ¿Por qué les digo esto? Porque así pasa, hermanos. Nuestra debilidad es tanta que nos hace que nosotros mismos nos burlemos de otros, que nosotros mismos estemos causando problemas. Fíjense, abramos nuestro corazón. Fíjense que lo que dice la palabra en San Juan, capítulo 8, versículo 31 en adelante. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Entonces conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Jesús decía a los judíos que habían creído en él: ustedes serán verdaderos discípulos míos si perseveran en mi palabra. Si nosotros, con lo que decía Santiago, ponemos la palabra de Dios en práctica, para ya que no nos engañemos. Aquí dice San Juan, pues seremos verdaderos discípulos de Dios y nos hará libres. ¿Libres de qué?
libres de pecado. Porque ustedes saben que el pecado no le agrada a Dios. El pecado no le agrada a Dios. Dios quiere que nosotros vivamos limpios y puros. Que seamos, en una palabra, santos. Que vivamos la santidad. Que luchemos. Porque ¿quién no lucha en su interior cada vez? Su corazón de uno está a veces luchando en cada segundo. Estamos luchando, hermanos. Los que queremos seguir a Cristo, los que queremos poner la palabra de Dios en práctica, luchamos mucho. Fíjese lo que dice en Isaías 29, 13 en adelante. El Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con sus labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Fíjense lo que dice Isaías, hermanos. Que el Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras. ¿Por qué? Son solo palabras. A veces le ofrecemos al Señor oraciones, pero si mi lengua está maldiciendo, si mi lengua está diciendo otras cosas que no le agradan al Señor, ¿cómo le pido al Señor? ¿Cómo le ofrezco oraciones? ¿Creemos que nos va a oír? Fíjense lo que dice Isaías 29. El Señor ha dicho, este pueblo me ofrece tan solo palabras y me honra con los labios, pero su corazón sigue lejos de mí. Su religión no vale, pues no son más que enseñanzas y obligaciones humanas. Enseñanzas y obligaciones humanas. ¿Por qué? Porque pensamos que ya somos religiosos, pensamos que vamos a servirle al Señor, pensamos que estamos haciendo las cosas bien, pero si mi lengua no se ha frenado, estoy haciendo las cosas mal, si mi corazón no está con el Señor, lo que salga de mi boca van a ser palabras vanas, puras palabras que no van a llegar al Señor. Por eso, debemos de cambiar nuestra vida primero. Si nosotros cambiamos nuestra vida primero, si nos convertimos, como decía en otro video, si nosotros vamos caminando en la oscuridad, vamos a cambiarnos para la luz. Si nos estamos metiendo al lodo, vámonos a lavarnos al agua. Es la manera que vamos a empezar a cambiar nuestra vida. Si nosotros hacemos las cosas que le agradan al Señor, dejemos las malas palabras, dejemos las vanas oraciones. Primero cambiemos nuestro corazón y empecemos a servirle al Señor con dignidad, con amor, como Dios se lo merece. Fíjense lo que dice en Hebreos 4:12. En efecto, la palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante que espada de doble filo, y penetra hasta donde se dividen el alma y el espíritu, las articulaciones y los tuétanos, haciendo un discernimiento de los deseos y los pensamientos más íntimos. No hay criatura a la que su luz no pueda penetrar. Todo queda desnudo y al descubierto a los ojos de aquel al que rendiremos cuentas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Hermanos, la palabra de Dios es más penetrante que una espada de doble filo. Si nosotros esa palabra de Dios la dejamos entrar a nuestro corazón, no pongamos barreras. Abandonémonos en Cristo. Abandonemos nuestro corazón a Cristo para que Él haga maravillas, porque somos libres, hermanos. Si nosotros no ponemos esa palabra en práctica, no le estamos abriendo el corazón a Dios. Abramos el corazón a Dios para que Él transforme nuestra vida y ese corazón de piedra lo cambie a un corazón de carne, que pueda amar, que pueda respetar, que pueda valorar a los demás. Dejemos los pleitos. Amemos a nuestros hermanos. Hermanos, seamos de Dios. Armémonos con la armadura de Cristo.
para que podamos ser buenos soldados de Él. Pero pongamos en práctica la palabra de Dios. Escuchemos las lecturas diarias, el evangelio diario. Escuchémonos. Hay muchos sacerdotes que lo están poniendo, que lo están predicando. Escuchemos. Abramos nuestros oídos para que esa palabra dé mucho fruto dentro de nosotros y seamos más felices. Porque no hay más felicidad que estar con Cristo. Su hermano en Cristo los bendice. Bendiciones, hermanos. Sigan compartiendo estos videos. Son pequeñas enseñanzas, pequeños frutos. No tengan miedo, no tengan vergüenza. Si ustedes pueden predicar, prediquen la palabra de Dios, que yo les daré like, que yo los compartiré. Pero en este momento, si no lo has hecho, comparte el mío, comparte mi video, para que el Señor siga manifestando su palabra. Quizá a ti no te tocó, quizá al otro sí lo va a tocar. Hermanos, sigamos compartiendo los videos, démosle share, démosle like, para seguir predicando la palabra de Dios. Que el Señor nos siga dando sabiduría. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos acompañe y nos dirija. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, ven en estos momentos, para que todo el que vea este video, Señor, toda palabra, Señor, que tú has dado en este momento, la pongamos en práctica. Que ya no seamos, Señor, escuchadores de tu palabra que no nos llegue al corazón, sino que tu palabra dé mucho fruto, Señor, en mí, Señor, y en los demás. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Bendiciones, hermanos. Alabado sea Cristo.